Buenas noches desde el campus de la atención sanitaria de la Cleveland Clinic y la Case Western Reserve University. Soy Chris Wallace de Fox News y quiero darles la bienvenida al primer debate electoral del 2020. Tenemos a un lado al presidente Trump y al otro al antiguo vicepresidente Joe Biden. La Comisión de los Debates Electorales ha elegido que vamos a tener 6 segmentos de 15 minutos. Cada uno de los candidatos tiene unos 2 minutos para responder a la primera pregunta y luego se abre un debate sobre los distintos elementos del segmento. Los 2 candidatos han aceptado estas reglas del debate. Yo he decidido los temas y cada una de las preguntas que he planteado no las he compartido ni con la comisión ni siquiera con los 2 candidatos. El debate se lleva a cabo en cumplimiento de los protocolos de seguridad de la Cleveland Clinic, que se ha encargado de colaborar con la comisión en los 4 debates. Los 2 candidatos no van a estrechar manos por ese motivo al inicio del debate. El público que tenemos hoy va a mantenerse en silencio, no va a buchear, ni vitorear, y lo que es más importante es que va a permitir que ese silencio nos deje a todos escuchar lo que tienen que decir los candidatos. Vamos a dar la bienvenida por el Partido Republicano al presidente Trump y por el Partido Demócrata al vicepresidente Biden. Caballeros, muchos llevan esperando esta noche, así que vamos a empezar con el primer tema, que es el Tribunal Supremo. Presidente Trump, este fin de semana ha nominado a Amy Coney Barrett para que sea la que se encargue de ocupar el espacio de la juez Ruth Ginsburg. Ha pedido que se plantee desde el Senado esta nominación. El vicepresidente Biden ha dicho que esto no se puede aceptar porque hay que esperar y además ha dicho que se trata casi de un abuso de poder. Por lo que mi primera pregunta es por qué uno tiene la razón y el otro no. Tienen que justificar esta respuesta y ¿dónde creen que se encuentra el punto en el que la jueza Barrett va a formar parte del Tribunal Supremo o no? Muchas gracias, Chris. Bueno, sencillamente ganamos las elecciones. Las elecciones tienen consecuencias. Nosotros tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una nominada fenomenal, esperada por todos del mundo de la universidad, muy buena en todos los sentidos. De hecho, sus grandes apoyos vienen del mundo liberal. Creo que va a ser fantástica, tenemos mucho tiempo. Aunque lo hagamos después de las elecciones, tenemos mucho tiempo después de las elecciones. Creo que va a ser sobresaliente, va a ser tan buena como cualquiera que haya estado en el Tribunal Supremo. Lo creemos que es así. Es una profesora respetada por todos durante mucho tiempo en una gran universidad. Y bueno, ganamos las elecciones, por lo tanto tenemos el derecho de elegirla. Y muy poca gente puede decir lo contrario. Por cierto, los demócratas no pueden pensar en no hacer esto. La única diferencia es que lo quieren hacer más rápido. Nosotros no nos vamos a rendir. Tenían a Garland, pero el problema es que no han ganado las elecciones, por lo tanto lo tienen que dejar. Va a ocurrir lo contrario. Nosotros hemos ganado las elecciones y tenemos el derecho de hacerlo. Gracias, presidente Trump. Planteo la misma pregunta al vicepresidente Biden y le doy 2 minutos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, señor presidente. Gracias, Joe. Los norteamericanos tienen derecho a decir quién debe ser la candidata. Y cuando votaron a los senadores y cuando votaron por el presidente de este país fue así. Ahora no van a tener esa oportunidad porque estamos ya en mitad de unas elecciones. Las elecciones ya han comenzado. Hay decenas de miles de personas que ya han votado
Entonces lo que tenemos que hacer es esperar y ver cuál es el resultado de estas elecciones, porque es la única forma en que los norteamericanos puedan expresar sus puntos de vista diciendo quién quieren de presidente y de vicepresidente. Lo que está aquí en juego, como acaba de decir el presidente, es intentar torcer las reglas. Está ahora apuntando a la Corte Suprema, tratando de echar abajo la ley de la seguridad social, que significa que va a haber muchas personas que no van a tener derecho a esa seguridad social. Yo no me opongo a la jueza, creo que es una persona perfectamente capaz, pero es una persona que piensa que la ley de protección al paciente no es una ley correcta. Una vez más, está diciendo que una mujer puede ganar dinero cuando está de baja, por ejemplo, por maternidad. Es decir, tenemos una serie de derechos y esto es algo que está apoyado por la Ley de Protección al Paciente. Hay muchas personas que dependen de esta ley, que tienen enfermedades previas. En definitiva, no me parece apropiado el hacer este cambio antes de las elecciones. Si él gana las elecciones y el Senado es, por tanto, republicano, puede ir adelante. Si no, deberíamos esperar a febrero. 100 millones de personas con enfermedades existentes. Bueno, la gente ya lo ha dicho muy bien. La jueza Ginsburg ejerció de forma muy potente y en algún momento, hace 10 años, dijo, un presidente y el Senado lo eligen durante un periodo de tiempo. Al presidente se le elige durante 4 años. A mí no me han elegido por 3 años. Así que tenemos al Senado, yo soy el presidente. Elegido cuando le elijan. Durante ese periodo de tiempo, a mí no me eligen por 3 años, me eligen por 4. Joe, esos 100 millones de personas, eso es erróneo, no sé de dónde has sacado esa cifra. El problema que tienes es que vas a acabar con la sanidad de 180 millones de personas. Caballeros, es un debate abierto, sí, pero debate por favor, abierto, sí. Señor Biden. En primer lugar, él sabe perfectamente lo que yo he propuesto. Mi propuesta es el continuar con Obamacare, ampliarlo y no recortarlo. Uno de los principales debates que tenemos con 23 de mis colegas cuando gané la nominación es el permitir a las personas seguir gozando de seguros privados. Pueden hacerlo, según mi propuesta. Y pero no es lo que has dicho, no es lo que ha dicho tu partido. Tu partido no ha dicho eso. Eso es mentira. Queréis pasar por una medicina socialista. Soy yo el que está hablando ahora mismo. Eso lo sabes perfectamente. Soy yo el Partido Demócrata ahora mismo. Estoy hablando en nombre del Partido Demócrata. Y lo que se ha dicho en el seno del partido, esto es lo que se ha dicho, lo que se ha aprobado, lo que yo aprobé. Lo que yo digo es que va a acabar con todas las seguridades. Y, por cierto, los 200.000, más de 200.000 personas que han muerto ya, ¿cuántos, y esas personas que han sobrevivido, o los más de 7 millones de personas que están ya afectados de coronavirus, ¿qué cree que va a hacer con esas personas si acaba con la ley de protección al paciente? Ha habido 380.000 militares que han fallecido porque no le podías dar la atención sanitaria adecuada. Después, si quiere. Podrían llegar hasta los 2 millones porque llegasteis muy tarde. Sí, muy tarde, ¿no? ¿Quieres que prohíba? Caballeros, espere. Señor presidente. Llegaste muy tarde. Señor presidente, soy el moderador. Hablaremos del COVID en el siguiente segmento. Vamos a darle... Sí, quiero terminar, si me permiten. Lo importante es que el presidente también se ha opuesto a Roe v. Wade. Y esto también está ya en los tribunales. Las elecciones, cuando empezó... Pero, ¿por qué está en la papeleta? ¿Por qué está en la papeleta? Bueno, está en la papeleta. Está en el juzgado ya. Pero ahí no está pasando nada. ¿No sabes cuál es su opinión en lo que se refiere a la ley que aprobó el Supremo Tenemos sobre el mucho tiempo, aborto? tranquilos. Hablaremos de atención sanitaria y hablaremos de la sentencia Roe versus Wade.
Pero estamos hablando del Tribunal Supremo. Una semana después de la elección, en el que nos enfrentamos al hecho de que se quería repeler, acabar Cierto. en realidad con el Obamacare. Si Porque me no permite querían dar hacer una la buena pregunta, sanidad. señor. En los últimos 4 años ha prometido revocar y reemplazar el Obamacare por otro programa, pero no lo ha hecho, no ha presentado otro plan, uno integral, que haya reemplazado Obamacare. Cuando termine la pregunta le daré espacio. Yo he acabado con el mandato individual. Pero no es integral. Señor Eso presidente, era lo peor del ¿me deja hacer la Obamacare. pregunta? El mandato individual era el aspecto Señor menos presidente. popular del Obamacare. Señor presidente, soy el moderador del debate y me gustaría que me permita hacer la pregunta y luego puede responder. Adelante. En estos 4 años no ha presentado un plan integral que reemplace Obamacare. Y el jueves pasado ha firmado una orden ejecutiva muy simbólica que protegerá a aquellos con enfermedades persistentes 5 días antes del debate. Mi pregunta, señores, ¿cuál es el plan de salud Trump? Bueno, parece que estoy debatiendo contigo, pero no con él. Bueno, no pasa nada, ya me lo esperaba. Chris, no es nada simbólico. Yo estoy recortando los precios de los medicamentos. Lo estamos haciendo. Ningún presidente lo ha hecho porque nadie se atreve a ir contra las farmacéuticas. Están bajando los precios un 80-90%. Tú lo habrías podido hacer en tus años en el gobierno, pero no lo hiciste. Nadie lo ha hecho. Lo estamos haciendo nosotros. Todo lo que hemos hecho nosotros. Te doy un ejemplo. La insulina. Estaba destruyendo a las familias, a la gente, porque... bueno, pues la vamos a ofrecer tan barata, va a costar lo que el agua. Por ejemplo, otros medicamentos, los gobernadores van a poder ir a otros países a comprar medicamentos. Es un debate, es un debate No, pero- abierto, bueno, pero esto es señor importante. presidente. Tengo que dejar paso al señor Biden, porque él comentaba que usted quiere añadir una opción pública al Obamacare. Y entonces, lo que opina el Partido Republicano es que esto va a acabar con los seguros privados. Si usted que no es también me así. deja hacer la pregunta. Esto acabará con los seguros Que es lo que dice tu privados partido, por cierto. y el gobierno controlará la No, sanidad. no es así. Solo es para esas personas que son tan pobres que tienen derecho a Medicaid y pueden obtener los medicamentos gratuitamente en algunos estados. Pero dentro de Medicare, todo el mundo que tiene derecho a Medicare puede tener la opción a esa metodología, esa opción pública. Pero la mayoría de los norteamericanos no van a caer dentro de esa categoría. En primer lugar, Joe, ¿estás de acuerdo con Bernie Sanders, con el, que decía que había que socializar la Mire, medicina? ¿No has dicho lo eso? principal es que gané a Sanders y ha sido así siempre. Bueno, si Lo único Pocahontas que no se sabe hubiera hacer es- ido tan rápido en las primarias, habrías perdido todo. Bueno, estoy aquí por suerte entonces también. Mire, lo importante es esto. Todo lo que ha dicho es mentira. Y no estoy aquí para desvelar todas sus mentiras. Todo el mundo sabe que es mentira. Y lo que quiero hacer es Pero, asegurarme... pero ¿estás de acuerdo entonces? Madre mía. Señor presidente, déjele terminar. A ver si sabe. Vaya sorpresa. Menudo sorpresón. Entonces, ¿estás de acuerdo con Bernie Sanders Lo principal, en ese manifiesto no que hay hizo? ningún manifiesto. Déjele en primer hablar, lugar. señor presidente. Segundo lugar, Has perdido a la izquierda. Estabas de acuerdo con Bernie Sanders en un pero plan vamos a con el ver. que te habías puesto de ¿Alguien tiene acuerdo una idea de lo que está hablando? para socializar la Señor medicina. presidente, Bueno, él no está dispuesto a darle ayuda a nadie en el plano sanitario, porque de hecho ya sus planes han costado más de 10 millones de dólares debido a la recesión que estamos viviendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay 20 millones de personas que tienen acceso a la sanidad a través de Obamacare y él se los quiere quitar. Eso es lo que quiere hacer. Quitarles ese derecho. No, les voy a dar una mejor Y sanidad por cierto, a un precio y por mucho cierto, más bajo. no sabe ni siquera cómo hacerlo. Eso ya lo Nunca hemos arreglado. Lo en hemos la arreglado vida, hasta cierto punto. Nunca
ha hecho nada por ayudar a las personas. Caballeros, están no sé si hablando lo los dos a la sabrás. vez. Señor presidente. Obamacare no es bueno. Lo hemos mejorado. Lo hicimos al principio. Acabamos con el pago de responsabilidad compartida. Acabamos No es con verdad. ese mandato individual. Que sí, hombre, que es así. Es que no habría ni que llamarlo ya Obamacare. Podíamos gestionarlo bien o mal. Si lo hacía mal, me iban a culpar a mí. Pero lo más importante, no ayudaríamos a la gente. Por eso decidimos ayudar a la gente. El problema es que da igual cómo se gestione el Obamacare. Es un desastre, es demasiado caro. No funciona bien. Sí, seguro que Así todo el que- mundo piensa como usted. Queríamos Lo entiendo, deshacernos de señor ese plan. presidente, pero tengo que dar el mismo tiempo a los dos. Vamos a dejar que el señor Biden hable. Muy bien. Gracias. Él no tiene ningún plan en el plano de Claro. la sanidad. Bueno, él piensa que va a cumplir todas las órdenes ejecutivas, pero no tienen ningún potencial de hacerlo. No tiene ningún plan para ello, no tiene ninguna idea de lo que va a hacer, como con todo lo que habla. No tiene un plan, no tiene un plan de acción. Y lo importante es que este hombre ni siquiera tiene ni idea de lo que Tengo está una hablando. última pregunta para el señor vicepresidente. Si los senadores republicanos, antes hablábamos o intentábamos hablar del Tribunal Supremo, si se confirmase a la jueza Amy Coney Barrett, se ha hablado de acabar con el del filibuster, se ha hablado también de que en este caso sería casi una destrucción, pero han sido precisamente los demócratas los que plantearon esta opción. Entonces, en el pasado no ha querido hablar de esto, de esta maniobra obstruccionista, pero ¿puede explicar hoy si va a apoyar que se acabe esta maniobra obstruccionista del filibuster o cuál es la otra posición que va a plantear? La posición que yo tenga no es lo importante. Lo importante es que los norteamericanos tienen la opción, la capacidad de hablar. Tienen que salir a votar. Voten ahora. Voten por quienes sientan que les va a mejorar la vida. Y tenemos que hacer saber a las personas Pero no está la respondiendo situación. no está respondiendo la pregunta. Responde la pregunta. Lo importante ¿Por qué has ¿Se puede callar permitido un que la poco, por favor? izquierda radical... ¿Quién está en tu lista, Joe? es que es imposible. Caballeros, Esto es algo alucinante. caballeros, hemos terminado este segmento. Vamos a pasar al siguiente segmento. Sí, tú sigue hablando. La gente te entiende, Joe. 47 años Vale. y no has hecho nada. Segundo tema, que es la COVID-19, un tema muy serio. Vamos a intentar ser personas serias. Más de 7 millones de casos de coronavirus confirmados en Estados Unidos y hemos tenido más de 200.000 muertos. Los expertos hablan de una vacuna que puede llegar en meses o años y antes de tener una vacuna no podemos plantearnos volver a una cierta normalidad. Así que mi pregunta para los dos es, en base a lo que han dicho hasta ahora y lo que han hecho hasta el momento y lo que han prometido hacer en 2021, ¿por qué el pueblo estadounidense debe confiar en uno o en el otro para que realmente gestionen esta crisis sanitaria? En este caso voy a dar paso al señor Biden. Tiene 2 minutos, espero no interrumpidos. Bien. 200.000 muertos y, como ha dicho usted, más de 7 millones de personas infectadas en Estados Unidos. Tenemos como el 4%, el 5% de toda la población mundial infectada y casi el 20% de las muertes. Entre 750 y 1.000 personas iban a morir, es lo que nos dijo al principio. Y lo que tenemos aquí es el resultado de lo que es usted, de lo que ha hecho usted. El presidente Trump no tiene plan alguno, no ha planificado nada. Sabía perfectamente la seriedad de esta crisis en febrero, sabía que se trataba de una enfermedad mortal. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, parece ser que no nos dijo nada, no nos avisó, porque no quería causar el pánico en nuestra nación. ¿Saben una cosa? Quien tuvo pánico fue él. ¿Y qué es lo que hizo? Nosotros le insistimos que las personas que teníamos, los expertos, tenían que ir a Wuhan para un poco investigar qué es lo que ocurría. Ni siquiera nos dejó hacerlo. No apostó por esa opción. Dijo que, bueno, pues
teníamos que estarle agradecido por ser tan transparente. No entiendo por qué tomó esa posición. Simplemente se limitó a esperar, a dejar que el tiempo pasara sin hacer nada. Y nosotros sabemos perfectamente lo que se tiene que hacer. Y lo volví a decir en julio, lo que tenemos que hacer. Tenemos que proteger a las personas, tenemos que apoyar económicamente para que las personas tengan la ayuda que necesiten para poder continuar con sus negocios. Todo esto requiere unos fondos, requiere unos recursos. Él simplemente, bueno, pues se dedica a sus hoteles, a sus campos de golf, y lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer para salvar vidas. Tiene 2 minutos, señor. Si te hubiéramos escuchado, el país habría quedado abierto, millones de personas habrían muerto. Una persona ya es demasiado, es la culpa de China, no debería haber ocurrido nunca, es la culpa de China. Por cierto, cuando hablas de cifras, no sabes cuánta gente ha muerto en China, no sabes cuánta gente ha muerto en Rusia, no sabes cuánta gente ha muerto en India. No dan las cifras exactas, para que lo sepas. Pero si ves lo que hemos hecho, yo cerré el país. Y dijiste que era xenofobia, que era racista. Tiene 2 minutos. Un momento. Creías que cerrar el país era terrible. No quería cerrarlo durante 2 meses. Yo lo hice pronto. De hecho, el doctor Fauci dijo que el presidente Trump ha salvado miles de vidas. Gobernadores demócratas han dicho que el presidente Trump ha hecho un trabajo fenomenal. Hemos trabajado con el gobierno. Los gobernadores han dicho que yo he hecho un trabajo fenomenal. La mayoría ha dicho eso. Es decir, gente que no está de mi parte ha dicho eso, que el presidente Trump ha hecho un trabajo fenomenal. Lo hemos hecho. Tenemos los guantes, las mascarillas, los respiradores. Tú no habrías conseguido respiradores. Y ahora estamos a unas semanas de conseguir la vacuna. Ya tenemos terapias. Hay menos gente que fallece, que enferma. Mucha menos gente muere. Estamos haciendo un grandísimo trabajo. Lo único en lo que no hemos hecho un buen trabajo, y es por las noticias falsas. Digas lo que digas, son noticias falsas. Es que a ti te dan los medios buena prensa y a mí me dan mala prensa, porque es así, desafortunadamente. Pero bueno, me da igual. Pero te digo una cosa, nunca podrías haber hecho el trabajo que hemos hecho. Nunca podrías haber hecho ese trabajo. Sé perfectamente lo que hay que hacer, lo que tendríamos que haber hecho. Sé perfectamente hacerlo. Bueno, con la gripe H1N1 lo hiciste fenomenal. Menudo desastre, ¿no? Muertas, no 200.000. Señor Una presidente, enfermedad, usted ya ha por tenido su cierto, turno. mucho menos letal. No, es que la economía no se paralizó, es su economía la que se ha paralizado. Y el motivo, bueno, ustedes que están en sus hogares, ¿cuántos de ustedes se han levantado esta mañana y les faltaba alguien en casa porque se ha muerto de COVID? ¿Cuántos se han encontrado en la situación en los que han perdido a sus padres y ni siquiera pudieron despedirse de ellos? Y por demasiada cierto, gente. El mismo director de Sanidad ha dicho que podríamos perder hasta otras 200.000 personas entre este momento y el finales de año. Y bueno, pues quédense con esa cifra. Y por cierto, en cuanto a las vacunas, tengo que decir que no me fío en absoluto. No me fío de Trump. Me fío de los científicos. ¿No te fías de Johnson & Johnson? ¿No te fías de Pfizer? Caballeros, voy a pasar a las siguientes preguntas. Los dos han mencionado 2 de los elementos que quería tocar. Centrándonos en el futuro, señor presidente Trump, en repetidas ocasiones ha tenido algunos enfrentamientos o ha estado no necesariamente de acuerdo con algunos de los científicos de su grupo. Algunos decían que para el verano del año que viene tendríamos una vacuna para todo el público. Usted dijo que cuando escuchó eso, que el doctor Slaoui, que forma parte de su operación y que dijo lo mismo, ¿también está equivocado? ¿Es así? Bueno, he hablado con las compañías y dicen que lo pueden tener mucho más rápido. Es algo político, es algo muy político. Hay que salvar vidas. Yo he hablado con Pfizer, he hablado con toda la gente con la que hay que hablar, con Moderna, Johnson & Johnson, con otros, y pueden hacerlo más rápido, mucho más rápido. Esto se está convirtiendo en algo muy político, porque la izquierda, bueno, no sé si llamar a este hombre izquierda, pero el de su equipo ha dicho que verano que viene. No estoy de acuerdo con él. Puede ser entonces, pero puede estar mucho antes. Estuvo en mi despacho el hace un par de verano días. del año que viene.
Es una posibilidad que tengamos la respuesta antes del 1 de noviembre. Pero estamos hablando de que esté disponible para el público. Bueno, lo cumpliremos, todo lo tenemos previsto. Tenemos al ejército para hacer 200 al día. Es la misma persona que les dijo que antes de Semana Santa todo se acabaría, como si fuera un milagro. Y, por cierto, también nos dijo que nos podíamos inyectar lejía para acabar con la enfermedad. Lo estaba diciendo de manera Aquí sarcástica, tenemos y a lo este señor sabes. que nos está hablando ahora de una vacuna. Cualquier organización seria, cuando habla de tener una vacuna, están apuntando hacia finales de año. La distribución de esa vacuna no va a ser posible que se lleve a cabo hasta mediados del año que viene. Esto hay que asumirlo. Por supuesto que tendremos esa vacuna, pero Señor requerimos tiempo. vicepresidente, quiero continuar por ahí. Usted ha dicho que el público puede fiarse de los científicos, pero no del presidente Trump. De hecho, lo ha dicho esta noche, lo ha dicho antes. El senador Harris también ha dicho que los expertos sanitarios en muchos casos se han visto acallados y las encuestas demuestran que la gente está muy preocupada por el tema de la vacuna. Incluso algunos no quieren vacunarse. Tanto usted como la senadora Harris quieren eliminar ese miedo. Pero es igual que la pregunta que le ha hecho. Lo único que hace es presionar. Está en contra de todo el mundo, incluso de los científicos. Se los pone en Usted contra. ha dicho que se puede confiar o no en la ciencia. No, por supuesto. Por supuesto que puedes confiar en la comunidad científica. Pero la senadora Harris hizo unas declaraciones. No, pero eso es lo que él va a intentar hacer. Hay miles de científicos, como los profesionales de este hospital, que no trabajan para el señor Trump, no dependen de él. Son las personas, y por cierto, Yo he hablado con los científicos que están a cargo, van a tener la vacuna muy pronto. ¿creen ustedes todo esto que les está diciendo, teniendo en cuenta todas las mentiras que ha dicho ya, con todo lo que tiene que ver con la COVID? Ni siquiera se ha referido al hecho de que ya sabía perfectamente lo grave, lo severo de esta situación, lo sabía en febrero y no les dijo nada. Está en los documentos. Simplemente, bueno, pues se lo cayó. Y saben una cosa, había muchísimas personas muriendo y muchas más Señor morirán si presidente. no cambiamos la situación. ¿Se puede utilizar la palabra inteligente? Has sido a Delaware, pero te olvidas del nombre de la universidad. No. Te graduaste con las notas más bajas de la clase. Así que nunca utilices esa palabra, porque tú no tienes nada de inteligente. 77 años y no has hecho nada. ¿El debate va a Una girar cosa, en torno Joe. a esto, realmente? Yo heredé una economía que estaba hundida y Hablaremos ahora de vuelve a ser economía muy en la próxima grande. sección. Pero bueno, centrémonos en el virus y cómo se ha gestionado la pandemia. Los dos han planteado enfoques muy distintos que van a afectar el modo en el que se va a gestionar la pandemia cara al futuro, sea uno u otro el próximo presidente. ¿Podríamos volver a centrarnos en eso? Vicepresidente Biden, usted no ha hablado necesariamente de volver a abrir los colegios o las empresas. Porque no tenemos un plan, no se sabe qué va a ocurrir. Tenemos que elaborar un plan para que las empresas puedan contar con los recursos necesarios para poder reabrir, que tengan todas las medidas sanitarias que son necesarias, los Eso es de recursos. Nancy Pelosi. Bueno, es que no me deja hablar. Diles lo que decía Nancy Pelosi y Por cierto, Schumer. Nancy Pelosi y Schumer tienen un plan. Ni siquiera quiere escucharlo. Los republicanos están dispuestos a hablar, pero él se niega. Piénselo. Bueno, parece Señor que... presidente. A ver, él lo que quiere es cerrar el país. Y yo quiero que siga abierto. No, eso no Un es momento, verdad. Joe. Déjame que hable durante un segundo, solo un segundo. Él quiere cerrar el país. Ya lo hemos hecho porque no había otra manera de hacerlo. Había personas mayores con diabetes, con enfermedades coronarias, que eran muy vulnerables. Hemos aprendido mucho también de los jóvenes, pero él quiere cerrar el país. Si es así, por ejemplo, Pensilvania, si vemos algunos estados que han sido cerrados con gobernadores demócratas todos, una de las razones
es porque quieren seguir con el Estado cerrado hasta que acaben las elecciones. Quiero pasar otro tema. Caballeros, esos estados quiero pasar otro no tema. lo están haciendo bien. Quiero pasar cerrando el ahora Yo ni Estado. siquiera he tema. podido responder Señor a la presidente. pregunta. Si tú crees que hay que cerrar, Ha planteado la duda sobre la posibilidad de utilizar las mascarillas para evitar el contagio y, de hecho, ha dicho en varios casos que hay gente que toca, los camareros que tocan la mascarilla, tocan los platos. no, las mascarillas están bien. Yo tengo aquí una mascarilla. Me la pongo cuando creo que la necesito. Hoy es un ejemplo. Todo el mundo ha pasado por un test, hay distanciamiento social, todo lo que se ha hecho, pero yo llevo aquí la mascarilla para ponérmela cuando la necesite. No como él, que cada vez que lo vemos lleva una mascarilla. Si está hablando a una distancia de 10 Voy a metros, dar lleva la el mascarilla siempre, este turno hombre. al señor Biden. Mire, para poder reabrir los negocios necesitamos tener la He situación preguntado por las controlada. mascarillas. Bueno, las mascarillas, por supuesto, son importantes. El Departamento de Sanidad ha dicho que si todo el mundo se pusiera la mascarilla y mantuviera la distancia de seguridad, podríamos ahorrar hasta 100.000 vidas. Es muy importante, por lo tanto, es algo importantísimo. Y nadie en su sano juicio podría decir lo contrario. Sí que lo dijeron, el doctor Fauci. El doctor Fauci dijo lo contrario. Y lo dijo de una manera muy Me queda un firme. minuto en este segmento. Que a mí me parecen bien las Quiero mascarillas. hacer una última pregunta en esta sección. Los dos enfoques distintos han afectado también sus campañas. El señor Trump ha tenido mítines llenas de personas, la gente junta. Al Sí, aire es libre, verdad, al aire libre. Al aire libre. Mientras que los mítines del señor Biden son mucho más pequeños. Es que nadie ha ido. Nadie va a sus mítines. Vale. Pero en cualquier caso, ¿por qué mítines grandes por un lado y mítines pequeños por el otro? Porque la gente quiere escuchar lo que le tengo que decir. Hemos ¿No hecho un les gran trabajo preocupa el como contagio? presidente. Hemos tenido a 20.000, 30.000 personas en los mítines, en aeropuertos. Utilizamos los aeropuertos. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Al aire libre es una gran diferencia, ¿eh? Según los expertos. Si lo hacemos al aire libre, bueno, hemos reunido a muchísima gente, ya lo hemos visto. Con avisos de 24 horas de antelación. Y los mítines que ha hecho Biden, a veces hay 3 personas nada más. Sí. ¿Ha visto uno de sus últimos mítines? Cuando alguien le quiso hacer una pregunta y dijo, no, aléjese, póngase la mascarilla. Yo me mantengo a la distancia. Y hay que protegerse. Él no se protege. Él se protege él, por supuesto. No se preocupa por los demás. No hemos tenido ningún efecto negativo. 35.000, 45.000 personas en los mítines. Sí, por supuesto. Él ha sido totalmente irresponsable en cuanto a su gestión de la pandemia, la distancia social, el hecho de llevar máscaras. No ha hecho nada para ayudar a las personas. Si hubieras congregado a toda la pasamos a la gente que yo he hecho, siguiente sección, harías que es lo la mismo, pero economía. como La no lo haces, economía. La economía se está recuperando más rápido de lo que se esperaba tras el confinamiento mucho más rápido. tras el segundo trimestre. La Reserva Federal ha dicho que, aunque va a haber un descenso en el crecimiento, no va a ser tan marcado como se esperaba. Señor presidente, usted dice que tenemos una recuperación en forma de V, mientras que el señor Biden no opina lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias que plantean en cuanto a la economía si lo vemos desde el punto de vista del pueblo? Hemos construido la mayor economía de la historia. La cerramos por la plaga china. Cuando llegó la plaga china, la cerramos. Algo muy difícil a nivel psicológico hacer. Biden se equivocaba. Habrían muerto 2 millones de personas si hubiéramos hecho lo que decía Biden. 200.000 personas es mucho, una persona es mucho. Nunca debería haber ocurrido. Ha venido de China, pero lo que hicimos fue cerrar. Y ahora estamos reabriendo. Y tenemos récord a nivel de empresas. Hemos puesto a trabajar a una cifra récord como nunca se había hecho antes. Y él quiere cerrar de nuevo, otra vez. Va a destruir este país. Hay mucha gente que ha caído en drogas, en alcohol, en depresión. Si hablas de cerrar, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que ha pasado en los estados demócratas? No quieren reabrir. Ya lo hemos dicho.
van a abrir el 9 de noviembre. ¿Por qué el 9 de noviembre? Porque es después de las elecciones. Creen que nos están haciendo daño cerrando el Estado, pero no, están haciendo daño a la gente. La gente sabe lo que tiene que hacer. Distanciamiento social, lavarse las manos, mascarilla, pueden hacer lo que quieran, pero los estados tienen que estar abiertos. Si vemos Carolina del Norte, lo que están haciendo estos gobernadores bajo asedio, Michigan, tienen que abrir los estados porque es que no es justo. Es como tener a la gente en la cárcel. Lo que está pasando con los divorcios, con el alcohol, con las drogas, esto es algo muy peligroso. Y él quiere cerrar todo el país. Este tipo quiere cerrar todo el país y destruirlo. Nuestro país se está recuperando de una manera increíble, marcando récords. No necesitamos que llegue alguien y que ahora diga, venga, vamos a cerrar esto. ¿De acuerdo? Han pasado sus 2 minutos, damos paso al señor Biden, pero como he dicho, al plantear la pregunta, el presidente dice que tenemos una recuperación en forma de V, usted dice que es una recuperación en forma de K. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los millonarios y billonarios como él van a superar esta crisis y se les está yendo muy bien, de hecho. Hay empresas que han ganado cientos de miles de millones porque, bueno, pues no tienen que pagar apenas impuestos. Pero todos ustedes, en sus hogares, todos los trabajadores y pequeños empresarios de este país, ¿qué ocurre con ustedes? Aquí tenemos un señor que paga $750 de impuestos. Caballero, eso no es cierto. Ha aceptado los 2 minutos. Hay que darle Bueno, tiempo ¿puedo continuar? a su contrincante. Porque es mi turno. Ha hecho lo que ha hecho para ser el primer presidente de Estados Unidos en dejar su cargo, dejando menos puestos de empleo tras su administración que cuando se convirtió en presidente. La primera vez en la historia de este país. En segundo lugar, las personas que han perdido su puesto de empleo son aquellos que han estado en primera línea. Las personas que han estado salvándonos la vida, las personas que se han arriesgado, que han perdido su vida y los que, en definitiva, nos han ayudado a salir adelante a todos los demás. Por eso, insisto en que tenemos que empezar esa desescalada, empezar a reabrir una vez que tengamos una posición suficientemente fuerte y empecemos a recuperarnos. ¿Por qué quiere abrir de repente todo? ¿Por qué quiere desescalar de 0 a 100 antes de superar esta crisis? Él no tiene intención alguna de facilitarse la vida a ustedes en sus hogares, fomentar la seguridad. Las escuelas, ¿por qué han abierto las escuelas? Cuesta mucho dinero abrirlas de forma segura. Esta administración no ha provisto a los profesores y a los alumnos de mascarillas. Hay que hacer estas cosas porque se trata de una emergencia nacional. No han hecho nada absolutamente para ayudar a los comercios, a los pequeños empresarios. Tenemos que atender las necesidades de los norteamericanos para que podamos reabrir, pero con total seguridad. ¿Tengo que responder a eso? Pero él ha hecho una declaración. ¿Y usted también? La gente quiere que los colegios estén abiertos, no que estén cerrados. No quieren que el Estado esté cerrado. Los restaurantes, Nueva York. Es muy triste lo que está pasando en Nueva York. Es una ciudad fantasma. No sé si se va a poder recuperar nunca con lo que han hecho en Nueva York. La gente quiere que los sitios estén abiertos, quieren volver a sus vidas. Con cuidado. Las pero quieren que personas los se colegios están estén manteniendo abiertos. a salvo. O el fútbol americano. Vamos a ver, la gente de Ohio está muy orgullosa de mí, Vale, caballeros. pero Hablaremos de los planes económicos cara al futuro, pero antes de eso, señor presidente, hay un nuevo informe que indica que en 2016, el año en que se le eligió como presidente, y también en 2017, su primer año como presidente electo, apenas pagó algo más de $700 en su declaración de la renta. Yo sé que tiene otros impuestos que tiene que abonar, pero es cierta la información que se ha publicado en cuanto a su renta, a sus impuestos federales. yo pago millones de dólares en impuestos, millones de dólares en impuestos sobre la renta. Y permítame que le diga, una noticia de estos periódicos decía que pagaba 38 millones de dólares un año, 27 millones otro año. Lo verás se publicará cuando acabe. Hay un informe de 180 páginas que dice que todo lo que tengo, todos los bancos que tengo, están infraapalancados porque los activos son muy buenos.
He planteado una pregunta muy específica. pero entiendo todo lo que me ha déjeme que le dicho. diga. Entiendo todo lo que he Déjeme que dicho. Señor presidente, Vale. le he planteado una pregunta muy concreta. ¿Nos puede decir exactamente cuánto pagó en cuanto a impuestos federales en 2016 y 2017? Millones de dólares. ¿Millones? Sí, sí. No lo que se Millones de pueda publicar. dólares. Y ya lo verá, ya lo verá. Chris, permítame que le diga. Yo no quería pagar impuestos. Antes de llegar aquí, yo era un promotor privado. Y cualquier persona, salvo que sea estúpida, intenta, bueno, pues hacer ingeniería para pagar lo menos posible. Hicimos un edificio, conseguimos beneficios fiscales, que por cierto, me lo dio el gobierno de Obama. ¿Te lo puedes creer? Señor Biden, ¿quiere responder? Sí, por supuesto que quiero responder. La ley de impuestos que hizo que este señor pague menos impuestos que un profesor de escuela, por ejemplo, es, bueno, tiene que ver con esto que dice él, que es muy inteligente porque se vale de esa ley. Y, bueno, eso sí que es verdad. Él es muy listo. Yo lo que Muy quiero bien. hacer es asegurarme de que vayamos a invertir en las personas que necesitan ayuda, las personas que necesitan de apoyo. ¿Pero por qué no has hecho eso en los últimos 25 años? Porque fuiste vicepresidente. Porque no era usted presidente y empezaba sido senador. a estropearlo todo. Es usted el peor presidente que han tenido los norteamericanos. Joe, permíteme que te diga, en estos 47 meses he hecho más de lo que tú has hecho en 47 años. Por ejemplo, arreglar ese ejército Caballeros, señor presidente, estamos roto hablando de la economía. que Así que heredé voy de a ti. plantear cuáles son los planes de futuro. Señor vicepresidente, su plan económico, si se le elige como presidente, se centra mucho en subir los impuestos e incrementar el gasto público. Como estamos hablando de impuestos, se está hablando de una inversión de más de 4 billones de dólares para poder incluirlos en ese gasto público, sobre todo centrándose en impuestos a las grandes empresas. Este incremento de los impuestos puede afectar a una economía que se está recuperando tras esta recesión. Bueno, mire, yo me baso en los análisis financieros que se han hecho y mi plan económico va a crear 7 millones de puestos de empleo, muchos más de los que ha creado él, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a crear más de 1 billón de dólares para poderlos gastar en las personas. El Estado federal gasta muchísimo dinero en edificios, en infraestructuras, pero mi propuesta es también asegurarnos que cada centavo provengan de las grandes Pero estoy empresas hablando de de este impuestos, país. no de gasto solo. Sí, por supuesto, voy a eliminar muchos impuestos. El impuesto corporativo tiene que subir a 28%, no al 21% como está ahora. Hay 91 empresas del Fortune 500 que no pagan apenas impuestos y que están generando y facturando millones de dólares. Pero cuando eras porque vicepresidente, usted aprobó esa ley. Ese fue su ley, yo lo he hecho. su ley de Yo lo he impuestos. hecho. ¿Sabes cómo lo he hecho? Haciendo que nuestra Y- economía florezca. Si me deja terminar. Señor presidente, podemos seguir en esa línea. Usted va a seguir con un enfoque de mercado libre, con una mayor desregulación. Pero déjeme terminar. A ver, perdón. Pero cuando hablamos de la economía, lo cierto es que en los últimos 3 años del mandato de Obama se crearon más de 1,5 millones de nuevos empleos, una cifra superior a los 3 primeros años de su mandato. Fue la recuperación económica desde 1929 la más lenta, la recuperación más lenta. Repito, fue la recuperación más lenta desde 1929. Y hablemos de la bolsa. Cuando sube la bolsa, eso crea empleo. Si tú te convirtieras en presidente con tus ideas, bueno, pues te diré, la mitad de las empresas que están aquí se irían.
Muchas de las empresas que están aquí se irían a otros lugares ¿Cuántas empresas están? y veríamos una depresión como nunca antes. Mire, nosotros tuvimos que hacer frente a la peor recesión de la historia de este país y pudimos tener una recuperación económica que permitió la creación de impuestos a la que usted se ha referido. Y él ha acabado con todo eso. Lo ha destruido absolutamente. Pero, ¿qué va? Fue la recuperación más débil Ha desde dicho 1929. Has dicho que tengamos en cuenta que no tenían el desempleo actual antes del COVID. Sí, pero incluso antes de la COVID, la fabricación estaba Perdón, bastante mal. Chris. Estaba ya en el recesión. número 2 eres tú. Chris dijo que sería un milagro recuperar la industria. Yo he creado cientos de miles de empleos en la industria y él no hizo nada. Por ser justos, se rindió con la industria. Sí, yo soy no la hizo persona que nada con la posibilitó industria. el crecimiento en el estado de Ohio, en Michigan, y él ha acabado con todo eso. Las empresas se han ido. El año pasado de Ohio fue el mejor de su historia. Michigan igual. Muchas no es empresas verdad. automovilísticas se están volviendo de Alemania, de otros países, y se han ido a Michigan, No, Ohio. no tiene razón, eso no es así. Señor Biden, siga. Bueno, si analizamos lo que ha hecho, bueno, pues ha hecho bien poco. Siempre hace lo mismo, habla de sus acuerdos, acuerdos para la industria metalúrgica, pero nosotros hacemos cosas. Hemos hecho frente al mayor déficit después de México. Hablando de China, tu hijo se ha llevado miles de millones de dólares. Ha ganado miles de millones de dólares en China. Eso no es verdad. Y por cierto, por curiosidad, la mujer del alcalde de Moscú le dio a tu hijo 3 Eso no es verdad. millones Eso y medio no de es dólares. verdad. ¿Cómo se los ha ganado? ¿Por qué? ¿Por Nada qué de lo que ha razón dicho le dio la es mujer del cierto. alcalde de Moscú 3 millones y Nada medio de de eso dólares? es cierto. Es que no es cierto, no es cierto. ¿Me vas a decir Señor que no es cierto? presidente, tiene que dejarle Es, responder. bueno, no tiene razón alguna. Y por cierto, ¿No le dio Señor 3 millones presidente. y medio de dólares? Se los dio, es que se los dio. es que no es verdad. Señor presidente, es un debate abierto. Es Se ha que planteado una es un pregunta, hecho. tiene No que es un dejar que hecho, no es responda. verdad. Había un informe. No tenía ninguna Señor experiencia en presidente. energía y tenía un Mire, sueldazo mi hijo no al ha mes. hecho nada Señor malo, no ha hecho presidente. nada ¿Cómo lo consiguió? incorrecto. Déjele responder. No me deja responder porque sabe que tengo razón. Su posición ha sido siempre el descrédito a todo ¿Por el mundo. quién? Sí, utilizando los, Los medios de medios, comunicación, sus los aliados, en fin. Todo lo que ha podido. Señor presidente, Y por pare. cierto, él es la persona que está investigada. Le estoy escuchando, señor Biden, siga. 3 millones y medio de dólares de Moscú. Testificó bajo juramento y dijo que lo que hizo lo hizo muy bien. Sí, le puedo dar una lista No sé de quiénes son. personas a las que ha despedido. Bueno, Espere, puede terminar, señor Biden. es difícil hablar con este señor aquí al lado. Una Señor cosa, presidente, una cosa. tiene que dejarle terminar. Es que no es verdad. ¿Por qué tu hijo se merecía que le dieran 3 millones y medio de dólares en Moscú? Vamos a ver. Vamos a hablar de las familias, de las personas. No queremos hablar de... Yo no quiero entrar ahí en ese terreno de hablar de las familias de cada uno. Si yo me pusiera a hablar de eso, en fin. Señor presidente, Pero lo importante aquí no es mi familia y tampoco la suya. Lo importante son las 3 familias que nos millones y están medio viendo de desde dólares sus hogares. de Moscú. Este es un señor que no quiere hablar de sus necesidades, de las cosas que ustedes, los norteamericanos, necesitan. vale. De eso es de lo que tenemos que Se acaba estar el hablando. segmento, se acaba el segmento, pasamos al siguiente tema. Pero le dieron Señor el dinero. vicepresidente. Vamos a ser sinceros, es una pregunta muy importante. No. La respuesta es no. Amenazó a No, Ucrania. Pare. Eso no es verdad. Lo sigue- Eso no es verdad. No puede Caballeros. seguir diciendo eso. Lamento Chris. tener que levantar la voz, pero vosotros la estáis levantando.
Correcto. Tenemos 6 segmentos. Hemos terminado el segmento de la economía. Pasamos al siguiente segmento. Y vamos a darle 2 minutos a cada uno en los que no se deberían interrumpir. Señor presidente, puede decir lo que quiera durante sus 2 minutos. Si se le plantea una pregunta, puede responder. Si quiere responder algo distinto a lo que yo le pregunto, puede hacerlo. Pero yo creo que es mucho más útil si dejamos que los dos hablen sin tantas interrupciones. Así que, por favor, háganlo. Bueno, a él también. Bueno, usted ha interrumpido bastante más. Bueno, pero él también. Menos que usted. Vamos a seguir. El tema de la raza y la violencia racial. El señor presidente, según usted, ha respondido hace 3 años a la violencia en Charleston diciendo que la gente en los dos bandos era buena gente. Y esto es lo que le animó a usted a presentarse como candidato. Señor presidente, con frecuencia ha dicho que cree que ha hecho más por los afroamericanos que cualquier otro presidente, excepto Abraham Lincoln. Cierto. Mi pregunta para los dos es, ¿por qué los votantes deben confiar en uno o en otro para que resuelvan los problemas relacionados con la raza que hay en este país en los próximos 4 años? Todo pasa por la igualdad, por la decencia, por la Constitución y el cumplimiento de la misma. Y tenemos que garantizar la igualdad para todos los norteamericanos. Pero es algo que nunca hemos conseguido hacer y no se va a conseguir jamás con las cosas que hace el señor Trump. Y si recuerdan las imágenes de las personas que han sido maltratadas ahí en las protestas, incluso una joven resultó muerta, y el señor Trump ha dicho algo que nadie jamás ha dicho en la historia. Son sus 2 minutos, señor. Lo segundo que quiero decir es que cuando el señor Floyd fue asesinado, hubo una protesta pacífica frente a la Casa Blanca. ¿Qué es lo que hizo él? Salió de su búnker y, bueno, pues a todos les gasearon con gas lacrimógeno. ¿Y qué es lo que ocurrió después? El arzobispo de la iglesia dijo que eso era intolerable. Lo único que quiere hacer este señor es dividir a las personas, no unirlas. Este es el presidente que ha utilizado todo lo que tenía a su alcance para fomentar el odio, la división racial. Esta es la persona que habla de los afroamericanos, que han sufrido de lleno, además, la crisis del coronavirus. Y si no hacemos nada, 1 de cada 500 norteamericanos morirá. Esta es la persona que va a proteger a los afroamericanos. Este señor no ha hecho nada por la comunidad afroamericana. Hay que analizar lo que dice y lo que ha hecho. Y lo que ha hecho ha sido un compendio de desastres para la comunidad Señor Trump tiene de origen africano. 2 minutos para explicar por qué los votantes deben confiar en usted. Hiciste una ley de delitos en 1994 de superdepredadores. Te llaman superdepredador. Hay gente saliendo de la cárcel ahora. Has tratado a la población afroamericana, has tratado a la población negra peor que nadie. Por eso, si ves las encuestas, voy mejor que ningún republicano nunca, porque la gente ha visto lo que hiciste. Tú les llamaste superdepredadores y cosas mucho peores. En lo que se refiere a la Iglesia y a los generales, teníamos el apoyo de 250 líderes militares y generales, el apoyo total de los policías. Todos los grupos policiales de Estados Unidos tenemos su apoyo. Florida, Texas, Ohio también nos apoya. Portland, por cierto. El jefe de la policía ha salido hoy diciendo que apoya a Trump. Tú ni siquiera puedes pronunciar la palabra policía, porque si pronuncias la palabra policía vas a perder a todos tus seguidores radicales.
Si nos llaman en Portland, apagamos ese fuego en media hora. Pero nosotros no gobernamos en Portland, gobierna la izquierda radical. En Chicago, en Seattle. Oyeron que íbamos a venir al día siguiente. Levantaron las manos y se fueron. Nosotros creemos en la ley y en el orden, pero tú no. Las peores ciudades están gobernadas por demócratas, por la izquierda radical. Y tú no puedes decir nada sobre ley y orden. Y una cosa, la gente de este país exige ley y orden. Y tú tienes miedo de pronunciar esas palabras. Voy a volver a la pregunta que nos atañe en esta sección. Tras la sentencia por el caso de Breonna Taylor, en la que la policía no recibió ningún tipo de condena por su muerte, ¿considera que la justicia es igual para todos en Estados Unidos o cree que hay un sistema que no es necesariamente igualitario para los afroamericanos? Sí, así es. Hay una injusticia sistémica en este país. Lo vemos en la educación, lo vemos también en la forma en que se aplican las leyes. Pero tengo que decir que la mayoría de los agentes de policía son personas encomiables que nos protegen, pero por supuesto que hay manzanas podridas. Y allá donde las hay tenemos que acabar con ese problema, se tienen que llevar ante la justicia y tenemos que crear en el grupo un grupo de trabajo en la Casa Blanca para trabajar de forma conjunta y superar este problema. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas para que tengamos más transparencia cuando este tipo de incidentes ocurren. No sabemos lo que ocurrió exactamente con el caso del señor George Floyd o con Breonna Taylor. La mayoría de las personas están en contra de esa forma de proceder, pero cuando se producen tenemos también que hacer que sean responsables de sus actos. Y por supuesto, la violencia no es nunca la solución, nunca es apropiada. Venga de donde venga. ¿Qué es una protesta pacífica? Presidente Cuando Trump. acaban quemando tiendas y matando a la gente, ¿eso es una protesta pacífica? No es una protesta pacífica. Presidente Trump, quiero continuar. Vamos a volver a ese punto, no se preocupe. Sí, por favor. Hablaremos de ley y orden. Por favor, muy bien. Este mes, su administración ha dirigido a las agencias federales para que terminen con la formación en la que se habla sobre el privilegio blanco o las diferencias raciales. ¿Por qué ha decidido que la formación de sensibilidad racial no continúe? ¿Considera que hay un racismo sistémico en el país? La terminé porque era racista, porque mucha gente se quejaba de que tenían que hacer cosas que era de locos, que era una revolución radical. Eso que estaba ocurriendo en nuestro ejército, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en todas partes. Todo el mundo lo piensa. ¿Por qué es radical la sensibilidad racial? Si eres una persona y no tienes una vida acomodada, se paga a la gente por enseñar ideas muy malas, ideas enfermas. Estaban enseñando a la gente a odiar nuestro país. Y yo no voy a permitir eso. No quiero que eso ocurra. Tenemos que volver a los valores de base de este país. Enseñar... Esta gente estaba enseñando a sus alumnos que nuestro país es horrible, que es un sitio terrible. Y no podemos permitir que eso ocurra. No, nadie está haciendo eso. Él es un racista. No. Déjale terminar. El hecho es que existe cierta falta de sensibilidad racial y las personas deben ser conscientes de cómo sienten los demás, qué significan ciertas cosas. Es importante que la gente lo conozca. La mayoría de las personas no quiere herir los sentimientos de los otros, pero hay una diferencia muy importante entre un niño que crece con autoestima o una persona que crece llena de, de prejuicios o de personas que le miran mal porque no tiene ciertos privilegios o no se ha educado de cierta forma. Y lo que queremos hacer es sacar este país adelante juntos. Y si estamos juntos no hay nada que no podamos lograr, pero tenemos que hacerlo con una sola voz. Podemos acabar con el racismo en Norteamérica. Perdone, señor presidente Trump. Durante el gobierno de Biden y de Obama había una gran división. Había odio
Mira Ferguson, muchos sitios. Oakland, lo que pasó en Oakland, lo que pasó en Baltimore, lo que pasó... Bueno, peor que ahora. La razón es porque los demócratas ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué gobiernan sandez? las ciudades sin hablar, como tú, sin hablar de la ley y del orden. ¿Estás a favor de la ley y del orden? ¿Estás a favor de la ley y del orden? Estoy a favor de poner orden en todo esto. ¿Sí o no? Estoy en contra de su ley y orden. Estoy a favor de la justicia, de un mundo en el que las personas Muy se les bien. trate con justicia. Y la violencia cayó un 15% con nuestra administración. Vale. Mucho Y más miren que ahora con lo que tenemos en nosotros. este país. Señor presidente, vamos a hablar de algo que le gusta mucho, ley y orden. Nosotros tenemos un problema con ciudades gobernadas por los Se han demócratas. incrementado el número de homicidios, en concreto este verano. A menudo acusa a los gobernadores y a los alcaldes del partido opuesto, pero lo cierto es que los picos en el número de homicidios se han dado en todos los estados. ¿Esto realmente es un problema de partido? Creo que es un problema partidista. Un par de ejemplos. Mira, Chicago, ¿qué está pasando en Chicago? 53 personas tiroteadas, Nueva York, con cifras como nunca. Las cifras han subido un 150, 200, los delitos. Es de locos lo que está pasando allí. Y no quiere pronunciar ley y orden porque no puede, porque pierde a sus seguidores radicales. Pero si alguna vez dirigiera este país, él, de la manera en la que lo quiere dirigir, nuestros suburbios veríamos ahí muchísimos problemas. Conozco perfectamente los suburbios, los barrios La imagen periféricos. que él está pintando no es así. No estamos en los años 50. Hay muchas personas actualmente que llevan a sus hijos a clases de fútbol, que comparten clases y espacios con personas de origen negro o hispánico, y el problema de los suburbios y la seguridad en los mismos viene por este señor, por todo lo que ha hecho. Ese es el que está llamando a estos problemas que Quiero hablar ocurren en los también del suburbios. tema de ley y orden, puesto que en la recomendación conjunta del Comité de Trabajo, Bernie Sanders y Joe Biden hablaban de este tema, de plantear el trabajo de la policía de una forma diferente. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿Cómo quieren replantear este servicio? ¿Está apoyando el movimiento Black Lives Matter? Y que este movimiento en concreto pide que la comunidad controle la policía. Mire, lo que yo defiendo es que la policía tenga la oportunidad de hacer frente a los problemas que tienen. Y, de hecho, la policía local, la única que les está atacando es este señor de aquí. Necesitan más ayuda, necesitan tener más apoyo cuando reciben una llamada a través del 911, y tenemos que tener un personal centrado, que esté formado, para que conozcan a las personas de las comunidades. Así es como se ataja la criminalidad y la delincuencia. Tiene que haber un compromiso. Pero eso es no es de justo. eso de lo que estamos hablando. Se trata de Eso no es financiar, así. de dar dinero a la policía. No tiene No, ninguna no es ley así, para apoyar no a la es verdad. policía. Dime un grupo de la policía que te haya apoyado. Venga, adelante. Venga, tenemos tiempo. No tenemos tiempo para ese tipo de debate. Di un grupo de policías que te haya Caballeros, mostrado su apoyo. Dejadme ser Venga, moderador adelante. una vez más, porque hay que pasar a otro tema, que es el tema de las protestas, que en muchos casos han llegado a convertirse en protestas violentas. En Portland hemos tenido días continuados de protestas, y usted está de acuerdo en que sí, es verdad, hay protestas pacíficas, pero muchas se han convertido en auténticos saqueos, en problemas de seguridad. Entonces, aquellos que cometen un delito tienen que responder por dicho delito.
Usted ahora mismo es el Partido Demócrata. Ha llamado al gobernador de Oregón o al alcalde de Portland y le ha dicho, oye, hay que parar esto, hay que parar, hay que decirle a la Guardia Nacional que llegue, que detenga esto. No podemos estar días y meses bajo esta violencia. Yo soy ex vicepresidente y lo he dejado siempre claro. Cada vez que he hablado siempre he dicho que la delincuencia se tiene que perseguir. Pero nunca, disculpe, señor, nunca ha pedido a los líderes demócratas de Oregón y Portland que pidan la Guardia Nacional para que les ayude. Bueno, de hecho, pueden encargarse de eso, pero... Sí. Le he planteado una pregunta. Yo mandé a los Marshals de Estados Unidos y les dispararon en mitad de la calle. Presidente Trump. Y no se hizo nada durante 3 Siga días. adelante, Tuve que señor mandar a los Marshals de Estados Unidos. Un miembro de su gabinete dijo que detrás del caos y de la violencia siempre hay una razón. Y No sé quién ha además dicho él se eso. beneficia de esa violencia. ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? Lo dijo el coronel Conway. Pero lo importante es esto. Eso es el motivo por el que él quiere, bueno, pues que siga esta situación. No quiere que se calme la situación y no quiere que las personas trabajen juntas para encontrar una solución a este problema. Lo único que hace es echar gasolina al fuego constantemente. Para cerrar este segmento, les doy 1 minuto a cada uno para que concluyan. Pero podré Señor responder a lo que él ha presidente, dicho, ¿no? ha estado hablando todo el Él ha rato. hecho una declaración y me encantaría responder. Me gustaría pedirle, Es que quiero si responder. quiere estar en mi silla, Rápidamente, le dejo. rápidamente. Enviando a la Guardia Nacional se resolvería el problema, pero él no quiere. Ha criticado continuamente al vicepresidente por no rechazar a los grupos extremistas de izquierda o a la Antifa. ¿Está dispuesto hoy a condenar a las milicias, a los grupos de supremacía blanca, pedirles que dejen de salir a la calle, que no incrementen los disturbios en la calle como ha pasado en Kenosha o en Portland? ¿Lo puede hacer específicamente? Por supuesto, pero casi todo lo que pasa proviene de la izquierda, no de la derecha. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, Yo quiero hágalo. ver Dígalo. la paz. ¿Qué quiere? ¿A quién me tengo que dirigir? ¿A Supremacistas quién? blancos. ¿A quién tengo que decirle algo? Bueno, dejadlo, parad, pero os digo una cosa. Alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda. Porque esto no es un problema de la derecha, es un problema de la izquierda. Su propio director Es un problema de la izquierda. del FBI ha dicho que Antifa es una idea, no una organización. Eso es lo que dice su FBI, lo que dice el propio Caballeros. director de la FBI. Bueno, Se acabó, ¿sabes se una acabó. cosa? Le están diciendo, todo el mundo de su administración está Antifa- diciéndole la verdad, y usted no quiere verlo. Está Usted no mal. tiene ni idea de lo que está hablando. Antifa, te lo repito, Antifa es un Caballeros. grupo radical peligroso. Vamos a hablar al siguiente tema. ¿Puedo plantear la pregunta? Cuando el presidente se presenta como candidato por segunda vez, esta segunda elección suele ser un referéndum sobre su anterior mandato. Pero lo cierto es que usted ha dicho, no me comparen con nada más que con la alternativa. En este caso la tenemos aquí delante de nosotros. Teniendo en cuenta lo que han hecho los dos hasta ahora, ¿por qué los votantes tienen que elegir a uno o a otro? Y ahora, señor presidente, tiene 2 minutos. Porque nunca ha habido un gobierno o un presidente que haya hecho más que yo en un periodo de 3 años y medio. Y eso es a pesar de ese fraude del impeachment, del juicio político, de lo que ha pasado con Hillary Clinton, que hemos sabido hoy. A pesar de todas estas cosas que han estado sobre mí, nunca ha habido un gobierno como el mío. La mejor economía de la historia antes del COVID, las cifras más bajas del paro, todo es bueno, todo va bien. Y por cierto, había unidad. La gente me llamaba diciendo, es hora de reconstruir el ejército. La Fuerza Espacial también, es hora de arreglar el departamento de veteranos, que con él fue un desastre. Murieron muchísimos veteranos porque no tenían un servicio sanitario adecuado.
Su índice de aprobación era del 9%. Hemos reconstruido el ejército. Hemos hecho un gran trabajo. Y sobre todo lo más importante, a finales de la primera legislatura habrá 300 jueces en tribunales de apelaciones y esperemos que 3 grandes jueces en el Tribunal Supremo. Eso es un récord al alcance de muy poca gente. El presidente Obama y él dejaron 128 jueces vacantes. Cuando estás en el cargo no puedes hacer eso. Dejaron 128 vacantes de jueces. Ellos tienen una filosofía diferente. Dicen, decían, si alguien deja 128 vacantes de jueces, no puede ser un buen presidente, no puede ser un buen vicepresidente. Pero para cuando acabe esta legislatura, tendremos 300 nuevos jueces. Y eso es un récord. Analizando lo que han hecho los dos, ¿por qué los votantes deben elegirle? Señor Biden, tiene 2 minutos sin interrupciones. Bajo su presidencia somos más débiles, estamos más divididos, somos más pobres y más débiles. Cuando yo era vicepresidente, heredamos una recesión. Se me pidió que trabajara para mejorar la situación, lo hice, y ahora estamos otra vez en una recesión. El hecho es que hablé directamente con Putin y dije que no iba a doblegarme a lo que él quería hacer. Él es el muñeco de Putin. Hacen lo que quieren con él. Tu hijo ganó 3 millones y no. medio de dólares. Señor presidente, su campaña ha aceptado que los dos tendrían respuestas de 2 minutos sin interrupciones. Usted acordó esto. ¿Por qué no cumple lo que su campaña ha acordado? Es que nunca mantiene su palabra. No era una pregunta retórica. Sí, ¿me puede dar 30 segundos al menos? En tercer lugar, somos más pobres. Los millonarios son más ricos, tienen muchos más millones a través de esta crisis de la COVID, pero las personas de a pie son más pobres y nos estamos convirtiendo en un país más violento. Cuando estábamos en el gobierno éramos un 13% menos violentos. Todo esto recae sobre él y somos también una nación más dividida. No podemos seguir así, no podemos continuar. Y hablando de mi hijo, cuando hablan de los militares y cuando se refiere a los perdedores, tengo que decirles que mi hijo estuvo en Irak, pasó allí destinado 1 año, recibió diversas condecoraciones y no es un perdedor, es un luchador. Y las personas que estaban ahí junto con él son héroes, héroes nacionales. ¿De verdad? ¿Estás hablando de Hunter? Por lo tanto, cuando hable de mi hijo, usted ni se atreva, de hecho, a hablar de él. A Hunter le echaron del ejército. Le echaron con deshonor y nunca consiguió un trabajo hasta que tú te convertiste en vicepresidente. Ganó una fortuna en Ucrania, en China, en Moscú. Eso es y en muchos absolutamente sitios. falso. Mi hijo, fortuna y no tenía trabajo. Como otras muchas personas que nos están viendo, tuvo un problema con las drogas. Ya lo superó. Está perfecto y estoy muy orgulloso de él, tengo que decir. Eso que está usted diciendo, esas acusaciones son absolutamente ¿Cómo ha falsas. ganado todo eso? Y no tiene razón de ser. Ya hemos hablado de esto. Yo creo que al pueblo estadounidense le interesaría saber temas más importantes. Soy el moderador. Así que vamos a hablar, caballeros. Eso no es verdad. ¿No les parece importante eso? Me gustaría hablar del cambio climático. Yo también. Los fuegos, los incendios, ahora mismo han quemado hectáreas, han hecho que la gente abandone sus hogares. Cuando hablamos de cambio climático, señor presidente, usted ha dicho que la ciencia no sabe si esto es verdad o no. Estados Unidos ha abandonado el Acuerdo de París, ha reducido lo que se había conseguido en el gobierno de Obama en relación con el cambio climático. ¿Qué es lo que opina y cuáles son sus creencias en relación con el cambio climático para los próximos 4 años?
Quiero agua limpia, aire limpio. Tenemos ahora la tasa de carbono. Si vemos las cifras ahora, lo estamos haciendo fenomenal. Pero no hemos destruido nuestras empresas. Si vemos el Acuerdo de París, era un desastre desde nuestro punto de vista. La gente está muy contenta con lo que está pasando porque a las empresas les va bien. Y lo que se refiere a los incendios, el suelo de los bosques está lleno de árboles muertos de hace muchos años y cae ahí un cigarrillo y arde todo el bosque. Por lo tanto, hay que tratar eso y hay que gestionarlo. Pero, ¿qué cree en cuanto a la ciencia del cambio climático? Creo que tenemos que hacer todo lo posible para tener un aire inmaculado, un agua inmaculada y plantar 1.000 millones de árboles. Tenemos un proyecto para eso. ¿Cree emocionante. Que la contaminación provocada por los seres humanos, los gases de efecto invernadero están Creo que contribuyendo? muchas cosas sí, pero hasta cierto punto sí. Pero tenemos que gestionar mejor nuestros bosques también. Cada año me llaman, California está ardiendo, California está ardiendo. Si estuviera limpio, si hubiera una buena gestión forestal, no recibiríamos esas llamadas. En Europa tienen ciudades bosque que mantienen limpios. Uno de estos alcaldes de estas ciudades me decía, mire, señor, tenemos árboles que arden de una manera mucho más sencilla que en California y no tenemos ese problema. He hablado con el gobernador, pero en cierto punto no podemos tener cada año, no podemos ver cómo cientos de miles de kilómetros cuadrados arden. Pero en cuanto a cambio climático, ¿por qué cuando teníamos el plan de energía limpia que iba a controlar las emisiones de las plantas, por qué? Porque estaba disparando el precio de la energía. ¿Por qué los estándares de la economía basada en combustibles fósiles se han relajado? No, porque lo que ocurre es que los coches son más baratos, son más seguros. Y hablamos de una diferencia muy pequeña. Y como el coste del coche baja, al menos doblamos o triplicamos el número de compras de coches. Si hiciéramos eso, los coches serían más seguros, más baratos. Pero en California, Pero la gente entonces podría comprarse un coche. Y por cierto, vamos a ver cómo sale eso, pero mucha gente está de acuerdo conmigo, mucha gente. Los coches son tan caros porque tienen tanta electrónica. Y hablamos de un poquito más de gasolina. Y a mí me parece bien también los coches eléctricos. Estoy a favor de ellos. Hemos dado incentivos para comprar coches eléctricos. Pero lo que han hecho en California, de verdad, es de locos. señor vicepresidente Biden, me gustaría que respondiera a lo que ha comentado el presidente Trump sobre el cambio climático, pero también usted ha propuesto aproximadamente unos 2 billones de dólares que se dedicarán a empleos respetuosos con el medio ambiente. Está hablando también de medidas en cuanto a reducir las emisiones hasta llegar a la neutralidad de carbono. Todo esto, en muchos casos, afectará tanto al empleo como a la economía. Eso no es cierto, en primer lugar. En segundo lugar, dentro de la ley de recuperación, durante nuestra administración, hicimos que se redujera el coste de las energías renovables hasta su coste más barato, y mucho más barato además que los combustibles fósiles. Nadie va a construir otros pozos petrolíferos y se va a apostar por las energías verdes. Vamos a hacer que la flota federal esté formada por vehículos eléctricos. Vamos a hacer lo posible con 500.000 puntos de carga en todo el país. Vamos a construir una economía que garantice que se puedan tomar medidas que lleven a una menor cantidad de gases de efecto invernadero, y hay muchas cosas que podemos hacer para crear miles de puestos de empleo y llegar, en cuanto a la producción energética, a la cero huella de carbono.
no recortando puestos de empleo, sino creándolos, creando buenos puestos de empleo con un buen sueldo, no apenas $15 la hora, como tenemos ahora en muchos trabajos, pero creando todo esto sobre una economía verde. Y, por supuesto, quiero volver a entrar al Acuerdo de París. Y quiero hacerlo porque, mire lo que está ocurriendo ahora, todo se está desvaneciendo. No tenemos relación alguna con las políticas de otros países, las políticas internacionales, y los bosques, por ejemplo, que tenemos en Brasil, absorben mucho carbono y son necesarios para este país, para otros muchos países, y tenemos un plan de $20.000 millones para detener los incendios forestales, y si no lo hacemos vamos a sufrir unas consecuencias importantes a nivel económico también. El presidente Trump ha dicho que hay que encontrar un equilibrio entre los intereses medioambientales y los intereses económicos. Él ha marcado una línea roja. Bueno, es que no ha marcado ninguna línea. Él dice que el metano no es un problema, que se puede seguir generando metano. Imagínese, es la misma persona que dice que, bueno, pues que el cambio climático no existe. Es la persona que está diciendo... Eso no es cierto. Estábamos hablando del Green New Deal. Es 100 billones de dólares. Yo me estoy refiriendo... No, eso no es así. Lo más ridículo que se ha oído. No es verdad. ¿Qué vas a meterte con los aviones, con los coches, con las vacas también? Eso es más dinero de lo que puede ganar nuestro país en 100 años. Eso no es así. Yo no me estaba hablando de eso. Eso lo que va a hacer es destruir nuestro país. He estudiado su plan y he visto que hay la mejora de 4 millones de edificios en un periodo de 4 años, construir nuevos hogares con un consumo eficiente de energía. La gente que está a favor del presidente dice, bueno, estos planes están muy bien, pero van a costar mucho para la economía. No, lo que va a hacer es crear cientos, miles de puestos de empleo. No sabe cómo hacer eso, no lo sabe. Se van a crear puestos de empleo, buenos puestos de empleo, con buenos salarios, y vamos a actualizar y vamos a hacer que nuestra economía sea mucho más fuerte. Mire lo que ocurre ahora con los huracanes, por ejemplo. La propuesta del señor Trump es utilizar armas nucleares contra los huracanes. Yo nunca he dicho eso. Pero se lo está inventando. Lo que vamos a hacer nosotros es el crear buenos puestos de empleo, garantizando que protegemos el medio ambiente y que todos salgamos reforzados. Hemos dedicado miles de millones de dólares a atajar huracanes, inundaciones. Mire lo que ocurre en algunas partes del país, del oeste del país, por ejemplo. Tenemos una serie de desastres naturales que no ocurrían antes, y todo esto se debe al calentamiento global. Estamos sufriendo los efectos de ese calentamiento global, y por eso tenemos que volver al Acuerdo de París. Un momento, Chris, ¿y por qué no lo has hecho durante 47 años? Fuiste vicepresidente. China está lanzando muchísima porquería al medio ambiente, Rusia también. Y ha dicho un par de cosas. El Green New Deal son 100 billones de dólares. Ese no es el plan que yo tengo. Ese no es mi plan. Es que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Reconstruir. Y ha dicho otra cosa sobre el ejército. Él y sus amigos se lo inventaron y siguieron con eso. Vale. Yo nunca he dicho eso. No eso. es verdad. Hemos acabado este segmento. Llamó a los militares estúpidos bastardos. Señor presidente, por favor, pare. Yo nunca había dicho eso. Nunca había dicho eso del ejército. Siga. Continúe, señor Biden. ¿Puede responder esta última pregunta? La última pregunta, bueno, ya no me acuerdo con todo este guirigay. Yo mismo me he perdido. Cuando hablamos de la economía y del coste, porque si estamos hablando de ese Green New Deal... Sí, la economía. El nuevo acuerdo verde se va a pagar solo, se va a pagar el mismo, porque tenemos una serie de planes. ¿Pero va a apoyar este acuerdo? ¿Perdón? No lo apoyo. ¡Ah, no! ¡Anda, mira!
Bueno, esto es algo de la izquierda Lo radical. que yo apoyo es un plan nuevo, el plan que yo he presentado, que es diferente a lo que él llama ese nuevo acuerdo verde radical. Caballeros, último segmento. Estamos hablando de la integridad de las elecciones. Millones de estadounidenses hoy están recibiendo el voto para poder votar por correo o van a hacer un voto anticipado. ¿Podemos estar seguros de que esta va a ser una elección justa? ¿Están dispuestos y qué están dispuestos a hacer en las próximas semanas, puesto que más allá de la propia el día de las elecciones hay que hacer un recuento del voto por correo? ¿Podemos asegurar al pueblo estadounidense que el próximo presidente estadounidense será el ganador real de dichas elecciones? Tenemos que dejar que la gente vote, que la gente pueda decidir cuándo van a votar y a quién van a votar. El director de seguridad de Iowa ha dicho que no hay ningún tipo de evidencia que apunte a que haya una manipulación del voto por correo. Lo han dicho claramente. El hecho es que va a haber millones de personas, debido a la crisis de la COVID, que va a votar por correo, como hace él, por cierto. Él envía sus votos a Florida. En primer lugar. En segundo lugar, vamos a asegurarnos de que todas las personas puedan votar, manteniendo la distancia de seguridad, asegurándonos de que los colegios electorales abran a su hora y que tengamos unas elecciones justas y limpias. Y lo que está haciendo el señor Trump es intentar asustar a las personas diciendo que este proceso electoral no va a ser legítimo, pero ustedes son los que van a determinar el resultado de estas elecciones. Vayan a votar, salgan a votar. Si pueden, voten lo antes posible. Si pueden hacerlo en persona, háganlo, o háganlo por correo, como mejor les venga a ustedes. Pero, ¿saben una cosa? Él no les puede parar de cambiar el resultado de estas elecciones. Cuando se cuenten los votos, se van a aceptar. Si yo gano, se aceptará. Y si yo pierdo, yo lo aceptaré. Y, por cierto, el señor Trump ha dicho claramente que él no sabe si va a aceptar el resultado electoral, dependiendo de quién gane. Pero ¿saben una cosa? Si todos salimos a votar, este señor se va a ir. No va a tener poder y no va a poder hacer nada. Voten, por lo tanto. Ustedes tienen en su mano lo que va a ser de este país en los próximos 4 años, si vamos a cambiar o si vamos a seguir 4 años más con las mismas mentiras de siempre. 2 minutos, señor presidente. Bueno, cuando escucho a Joe hablando de una transición, no ha habido transición. Yo gané las elecciones y si vemos a la corrupta Hillary, no hubo transición porque intentaron dar un golpe, intentaron espiarme en mi campaña. Desde que bajé las escaleras con la primera dama, ellos han sido un desastre, una vergüenza para este país. Y los hemos pillado a todos, los tenemos a todos. Y por cierto, tú diste la idea para actuar contra el general Flynn. También te pillaron. Dijiste que el presidente Obama estaba sentado en el despacho Oval, así que no me hables de transición. El voto por correo está bien. Lo pides, te llega y lo devuelves. Perfecto. Pero están enviando millones de papeletas a todo el país. Hay fraude porque lo están enviando a gente que no las ha pedido. El otro día se encontraron en un cubo de basura papeletas con el nombre de Donald Trump. Esto va a ser un fraude como nunca. El 3 de noviembre veremos quién gana las elecciones. Creo que lo vamos a hacer muy bien porque la gente está muy contenta con el trabajo que hemos hecho. Pero, ¿sabes una cosa? Estas papeletas van a estar por todo el país. Mira lo que ha pasado en Manhattan o en New Jersey. Mira lo que ha pasado en Virginia, en otros sitios. O un 1%, un 2%. Eso es mucho para unas elecciones. Están perdiendo el 30 o el 40% de las papeletas. Eso es un fraude, es una vergüenza. Imagínate que hay que validar la papeleta para el 10 de noviembre. Esos son 7 días tras las elecciones. En teoría ya se tendría que haber anunciado el ganador. Pero hay estados que son incapaces de hacer eso, de anunciar el ganador en una semana. Presidente Trump.
podrá continuar después, porque desde hace meses dice que el voto por correo será un desastre, que estará amañado, que va a dar lugar a un fraude electoral, pero en las últimas elecciones se hizo un voto por correo. Más de un cuarto de los votantes lo hicieron por correo. Ahora nos encontramos con que millones de papeletas ya han salido. ¿Qué va a hacer? ¿Está asumiendo el hecho de que el Tribunal Supremo, incluyendo la jueza Barrett, resolverán el conflicto? Sí, cuento con ellos para examinar los votos. Para las elecciones no los necesitamos, pero para contar los votos sí, porque lo que está ocurriendo es increíble. Me han dicho hoy que el 1% de las papeletas de 2016 fueron invalidadas. Esta no me gusta, esta tampoco. Pero hay millones de papeletas ahora mismo en el correo. No, le digo que millones de personas van a votar por correo. Puedes ir y votar, como se ha hecho siempre. Van a votar por correo. Chris, puedes pedir el voto por correo. Lo pides, te lo envían y tú lo envías, pero mira lo que está pasando en Virginia Occidental. Han tirado las papeletas a los ríos. Esto es algo horrible para nuestro país. Esto no hay ninguna va a acabar evidencia bien. de todo esto que está diciendo. No va a acabar bien. 5 estados han tenido voto por correo durante la última década. 5, incluidos 2 estados republicanos. Y no se utilizaba ese voto solicitado, te lo envían a casa, pero tiene que estar franqueado antes del día de las elecciones. Si llega después, días después de las elecciones, pero franqueado antes de las elecciones, se tiene que contar ese voto. Eso no es así, te equivocas. Quiero continuar con el señor Biden. Un segundo, disculpe. Vicepresidente Biden, el principal problema a lo largo de los años con el voto por correo no ha sido el fraude, al menos históricamente, sino más bien el hecho de que cientos de miles de papeletas se tiran, bien porque se consideran invalidadas, puesto que hay algún tipo de irregularidad o porque no se han rellenado adecuadamente. ¿Le preocupa que el Tribunal Supremo, si incluye a la jueza Barrett, va a recontar estos votos? Me preocupa esa situación, porque lo que ocurre es lo siguiente. Cuando te llega un voto y lo rellenas, tienes que tener algún tipo de resguardo y tienes que poder también probar tu identidad antes de enviar ese voto por correo para que no haya errores. Y tiene que estar claro por quién se ha votado, se tiene que testificar. Y es un voto totalmente legítimo. De acuerdo, tengo una última pregunta. Última pregunta. 80 millones de papeletas no se puede hacer, ya lo sabemos. Es fraude. Un segundo. Última pregunta. 80 millones de papeletas. Podemos seguir hablando, pero Es una vergüenza. de acuerdo con la ley, no se puede empezar a procesar las papeletas antes del día de las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Debido a que va a haber un mayor número de votos por correo en esta ocasión, no sabremos esa noche quién va a ganar. Podemos tardar días o incluso semanas en averiguar quién es el verdadero ganador. Y, por lo tanto, primero presidente Trump, luego vicepresidente Biden, por favor, no se interrumpan. ¿Cómo van a mantener la calma durante este periodo de recuento para que no se produzcan disturbios de ningún tipo y además no se declarará victoria hasta que no se haya certificado independientemente la victoria? Yo pido a mis seguidores que vayan a votar y que presten mucha atención, porque esto es lo que va a pasar. Les estoy pidiendo que lo hagan. Hoy ha habido un gran problema en Filadelfia. Han ido a ver qué pasaba. Los han echado. No han podido examinar lo que pasaba. ¿Por qué? Porque hay cosas muy malas que están pasando en Filadelfia. Yo lo que hago es pedir a mi gente, espero que sean unas elecciones justas. Si lo son, estaré 100% a bordo. Pero si vemos decenas de miles de papeletas manipuladas, yo eso no lo puedo aceptar. ¿Pero qué significa? Es algo de ¿Que no sentido común. aceptará el resultado? Le digo una cosa, Chris. Eso serían unas elecciones fraudulentas.
Están engañando y no tienen... Se han encontrado papeletas en un cubo de basura hace 3 días. Papeletas de soldados y todas llevaban el nombre de Trump en esas papeletas. ¿Eso está bien o no? Eso no está bien. Usted va a pedir a sus votantes que mantengan la calma mientras se hace el recuento y promete no declarar la victoria hasta que no se certifique de forma independiente. Sí, por supuesto. Y cuando se haga el recuento de esos votos, algunos de los votos no se podrán abrir hasta el día de las elecciones. Y esto, como van a ser tantos votos, es un proceso que va a llevar varios días. Y esto se ha hecho así desde finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué va a funcionar en algunos casos y otros no? Es el mismo proceso. Es un proceso limpio y honesto. Nadie ha podido demostrar que haya ningún fraude relacionado con el voto por correo. Pero este señor dice que es por per se un proceso fraudulento. Ya ha tenido su tiempo de respuesta. Pero por favor, siga, señor Biden. No tienen idea de lo que está hablando. Yo, por supuesto, aceptaré el resultado. Y él no. ¿Sabe por qué? Porque una vez que se declare el ganador, una vez que se recuenten todos los votos, todas las papeletas, eso será el final. Será el final. Y si soy yo el que gana, perfecto. Si no lo soy, yo, bueno, pues respetaré el resultado. Y quiero ser el presidente tanto para Caballeros, demócratas como para republicanos. Del debate. Chris, yo lo que quiero es que se recuenten bien los votos. Que continuará, sin embargo, en futuros debates, porque aún nos queda mucho. Presidente Trump, vicepresidente Biden, ha sido unos 90 minutos muy interesantes. Gracias por participar en el primero de 3 debates electorales que se han comprometido a hacer. Quiero dar las gracias a la Case Western Reserve University, a la Cleveland Clinic y gracias a la Comisión de los Debates Electorales. El 7 de octubre en Utah, en la universidad, en Salt Lake City, tendremos el debate de los 2 candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence y Kamala Harris. Esperamos que lo vean. Y hasta entonces, muchas gracias y muy buenas noches.